Hola Lalis, ¿cómo te va? Caminando rápido, teniendo todas las cosas. El tipo de casa que tuve. El amor es la llave que abre todo. ¿Por qué no está Lisa ahí? Lisa tiene que estar ahí. En el mundo de las empresas existimos para comprar algo por internet. Muy bien, César. Muchas gracias. Aquí contenta de iniciar este diálogo o plática. Yo estoy muy sorprendido, digo, es sorpresa de la buena, porque tiene muchos años que no te veía y en aquellos años en los que te conocí, pues estabas más en el arte del diseño gráfico, la impresión y todo este rollo. Y ahora, pues como unos 10, 15 años después, me vengo a enterar que eres terapeuta. Sí, César. La vida me llevó a buscar una herramienta que se llama el autoconocimiento y bueno, sin darme cuenta estudié, me preparé, salí del hoyo en el que estaba y entonces ahora, por supuesto que después de mi propia experiencia, ¿no? La recomiendo muchísimo. Y así fue, así como tú lo dices, yo era otra, me transformé y no es que el otro no hubiera sido también muy bueno, pero creo que esta herramienta para mí es muy importante, ¿no? No te voy a preguntar, ni es el caso, ni a nadie nos debe interesar, que no es el tema, a qué te refieres cuando hablas de que estabas en un hoyo. Ah, ok. Pero tú te especializas hoy en una terapia que se le llama terapia Gestalt y cuando me dices que sentías, voy a pensar que lo que necesitaba tu vida era tal vez un cambio, ¿no? Y cuando aprendiste de la terapia Gestalt, ¿fue la que utilizaste para salir de ese hoyo, para sentir una realización que tal vez no estaba sintiendo en aquel momento? Creo que más bien la vida me cambió, ¿no? Vienen las pérdidas, tenía yo en varias ganancias, vamos a decir, trabajaba, tenía la familia, mis hijos, ¿no? Mi realización en ese momento, tenía yo otro oficio. Pero de repente la vida me cambió, mi mamá enferma, tuvo 11, 13 años muy enferma, cáncer, y entonces el ver todo este proceso de ella y llegar a la muerte, pues me hizo replantearme la vida, ¿no? Y después, bueno, me separo, venía en un matrimonio y ocurre al mismo tiempo, ¿no? Ocurre el divorcio y ocurre la muerte de mi madre, entonces eso me hace a mí empezar a sentir, porque eso fue lo que empecé a sentir, ¿no? Que algo había cambiado en mí, yo tenía pues tristeza, muchísimas emociones que no me las había permitido, no sabía que existían, había llevado una vida como que la vida me había presentado bastante bien, ¿no? Para mi edad, 36 años, había estado bien, no había tenido pérdidas importantes de mis sistemas cercanos, ¿no? Entonces, eso me hace a mí empezar primero mi sensación, ¿no? La sensación de que cómo me sentía. Y tenía 2 hijos enfrente de mí, pequeños, y había que reestructurarme en muchos sentidos, ¿no? Entonces sentía, siempre les comparto esto, César, sentí que me dejaron como a media carretera, yo había aprendido, tenía un aprendizaje de mi madre, bueno, y con mi pareja, ¿no? Un acompañamiento y de repente me dejan a media carretera y me dicen, toma el camino que quieres. Y por supuesto que no tenía ni idea de qué camino tomar, ¿no? Y entonces empecé gracias a Dios llegué con terapeutas pues muy profesionales, ¿no? Me encontré en San Cristóbal y empecé un camino y como soy, César, un poquito disciplinada y más bien como que me encantó, ¿no? Entonces yo veía folletitos, en aquel momento no había tanto internet ni nada de redes, y tomaba y me escribía, ¿no? Y resultaba que a los 3 años yo ya estaba graduada, ¿no? Entonces jamás, por eso admiro y esto, porque jamás lo hice con la intención de ser terapeuta, ¿no? Esto fue tan circunstancial y me di cuenta que lo que yo hacía no lo hacía mal, pero lo hacía de manera más mecánica, porque había que hacerlo, ¿no? Porque lo había aprendido, pero lo que hoy hago es algo que
me nace, ¿no? Me sale solo. Bueno, por supuesto que a través de mucho... Trabajo personal, ¿no? Sí, mucho trabajo personal. Así llego a la terapia gestal. Oye, Lalis, el tema que nos tiene aquí hoy, el que nos reúne y por el cual te agradezco que hayas aceptado esta plática, es el tema de la terapia gestal. Nada más que déjame detener un poquito porque dijiste algo que es muy importante y que últimamente, no sé si esté de moda o últimamente coincidentemente he escuchado mucho de esto. Durante muchos años en el pasado se entendía que una persona que iba a un psiquiatra, o perdón, a un psicólogo que acudía con un experto de la mente, etcétera, desde la ciencia, obviamente, se decía o se le percibía como una persona que estaba mal de la cabeza, ¿no? Entre broma y broma, entre cuates y familia decían, está loco y necesita psicología, necesita psicólogo, necesita apoyo mental y entonces como que se fue construyendo ese mito, ¿no? Esa creencia urbana de que las personas que acuden a terapia son personas que están mal de la cabeza, ¿no? Y estoy seguramente lo has escuchado porque de eso se hablaba antes, ¿no? Y yo me incluyo, ¿eh? Yo decía cuando tenía un problema emocional muy fuerte o cuando sentía cierta crisis, pues si alguien me decía, ¿por qué no vas al psicólogo? El terapia decía, no, si no estoy loco, espérame, o sea, yo salgo de esta porque yo salgo de esta, ¿no? Entonces empiezas a construir ese personaje, ese superhéroe que vive dentro de ti, donde dices, yo salgo de esta solo y le voy a echar muchas ganas. Se fue construyendo ese mito. Hoy día... Así es. Perdón, hoy día escucho ya mucho más personas que dicen, oye, me imagino que has oído hablar de Odín Dupeirón, alguna vez has visto y me encanta cuando dice, Odín Dupeirón dice en sus pláticas, la terapia debería de ser canasta básica, o sea, leche, huevo, terapia, etcétera, porque en realidad es una verdadera ayuda de un experto que está fuera, ahora sí que ve los toros desde la barrera y que realmente te ayuda, y no significa eso necesariamente que estés loco. Así es. Sí, es definitivamente una creencia, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con, bueno, por ahí me voy a meter en otros temas, con un poquito el patriarcado en que vivimos muchos años porque era más la razón y estábamos desconectados de la emoción, ¿no? Ahora parece que con todos estos movimientos que han habido, pues empieza a darle más lugar a la emoción y a ver que es importante tener esta conexión mente, razón y emoción y acción también, ¿no? No solo se queda ahí. Entonces sí es una creencia, yo la tenía en aquel momento, era penoso decir voy a terapia, inclusive yo cuido mucho las personas que llegan conmigo, trato de que nadie sepa que van por un cuidado, por una idea que se tiene, ¿no? Pero definitivamente yo cuando inicié mi proceso entendí que no era más que un acompañamiento, un buen lugar para hablar, un buen espacio para expresarte, ¿no? Con todo lo que tú eres y de esa manera empiezas a construir unas relaciones más profundas, más sanas, más auténticas, ¿sí? Y desde la terapia gestal, que ahorita vamos a platicar un poco, pues no vemos al ser humano enfermo, sino que, te comentaba, vemos al ser humano como que detuvo su crecimiento por una experiencia de pérdida, sea humana, sea de trabajo, sea de pareja, sea de salud, ¿no? Y entonces, en este cambio, pues tenemos que reestructurarnos un poco y el que alguien nos escuche y encima nos pueda reflejar cosas que no vemos porque estamos inmersos en esa situación, pues claro que nos empieza a crear conciencia. Definitivamente la terapia es la medicina que tiene la terapia gestal, a diferencia de otras actividades. No estoy en contra de la medicina, creo que en momentos es muy necesaria, pues es la toma de conciencia. Solo a través del diálogo y del comprenderme, ¿no? Y de tener enfrente a alguien que me comprende, que no me juzga, que no me dice hazle por acá, sino que está ahí para mí y para resolver o acompañarme más, pues eso va haciendo que yo tome conciencia de algo que no me había permitido, ¿no? Y la toma de conciencia es la medicina para la terapia gestal.
es lo que necesitamos. Es un arte hacer una terapia porque necesitamos que la persona que viene pueda encontrar ese punto en donde le hace ese insight y se da cuenta de algo que lo hacía de manera mecánica. Fíjate que, bueno, más bien una pregunta, Lalis. ¿Qué es lo que necesita una persona llevar a su primer consulta de terapia? O sea, si tú te inscribes al tenis, pues te dicen, para llegar mínimo debes de traer short o pantalón corto, unos tenis o zapatos tenis y tal vez una raqueta y unas pelotas, ¿no? Es lo que tienes que traer al menos para tu primer sesión, tu primer clínica de tenis. Si te inscribes a la natación, te dicen debes de traerte un traje de baño, unas sandalias y una toalla, ¿no? Y con eso empiezas con te va a ir mejor en tu primer sesión o clínica de natación. Y así te inscribes al box y pues al menos trae unos guantes o unas vendas X, ¿no? ¿Qué es lo que tú le dirías a una persona que debe llevar, que en este caso debe ser muy emocional, no tiene nada que ver con lo que llevas o lo que portas, pero qué es lo que debe traer una persona que acude por primera vez a una terapia con un terapeuta, con un especialista? Permíteme pensar en esto. Yo creo que lo primero que debe llevar uno es apertura, ¿no? Es apertura a platicar, a hablar, ¿no? Muchas veces, fíjate, te cuento rápidamente, los últimos días he estado trabajando en un proyecto de uno de mis hijos y he estado platicando con él de las emociones y todo este rollo. Y yo me he dado cuenta que a veces hasta uno de mis hijos se está convirtiendo como en mi terapeuta, porque le empiezo a platicar historias, ¿no? Como para ilustrar un tema del que estamos platicando, pero que están relacionadas con mi vida. Y me he dado cuenta, hace poco, casi terminé llorando de cómo me abrí y empecé a platicar con él. Y después ya guaseamos, ¿no? Empezamos a platicar, que fue como mi terapia con él, que fue mi doctor, porque le empecé a platicar una serie de cosas que tenía pues más de 20 años que no hablaba, ¿no? Y el hecho de haberme puesto a platicar con él, con uno de mis hijos, un adolescente, no un terapeuta, sentí ese poder de abrirte y de hablar y soltar, ¿no? Entonces, regresando a mi pregunta, ¿tú crees que una de las cosas que pediría un terapeuta para tu primer consulta o tu primer sesión sea llegar con esa apertura? Sí, definitivamente. Yo siempre les digo, porque me mandan, ¿qué llevo, no? Cuando hago talleres, ¿llevo algo, no? Es la pregunta por ahí. Y solo les digo que venga tu alma dispuesta, ¿no? Pero creo que ya está dispuesta. Desde el momento en que ya hablaron, o me pasa mucho que me llaman, yo soy muy servil, entonces me llaman y yo sé que ya tiene la energía y trato de acomodarle en el día, ¿no? Decirle 2, 3 días, siento que se le va a ir toda la intención que tiene y quiero tomar su intención para que ella pueda o él pueda empezar un proceso personal. Hay o sea, para ti, dependiendo Perdón que te interrumpa, pero para ti, independientemente de tu agenda, para ti es muy importante que en el momento en el que te hablan ya lo más pronto posible vengan para aprovechar esa disposición como oportunidad. Exacto, se les puede enfriar o algo pasa, entonces si ya las veo, porque sé que no es fácil hablarle a alguien, necesito acompañamiento o necesito ayuda, sé que el movimiento que están haciendo es muy importante, ¿no? Lo hayan hecho porque se lo dijeron, porque los traen, por lo que sea, pero tiene deseos de ver algo, ¿no? Entonces sí, yo trato en lo personal de tomar esta energía que tienen, ¿no? De aprovecharla. 2, la primera vez que yo fui a terapia en mi vida había ido, mi terapeuta estaba en San Cristóbal, entonces yo venía en el camino, me paro en una gasolinera y le hablo a una de mis mejores amigas y ella me lo recomienda, y entonces le hablo y le digo, oye, ¿y le tengo que decir mi verdad? Entonces aquella se bota de la risa, ¿no? Yo iba con mucho temor a decir mi verdad, ¿no? Y eso es lo que tú compartías. Entonces sí creo que definitivamente que si vas a pedir un acompañamiento es porque voy a llegar pues un poquito a desnudarme de lo que yo soy. Ahora, esto va a depender mucho, por supuesto, del que va a acompañar. Claro. Si yo llego con algo que no me va a permitir la apertura porque lo veo con juicio, porque ya desde que le di la postura o lo que sea, pues es difícil, ¿no?
Entonces, sí, si bien yo puedo llevar toda esta disponibilidad, pero si la parte de enfrente no la siento, pues me voy a hacer para atrás, ¿no? Entonces, ahí entra el trabajo del acompañamiento, de hacerlo de manera amorosa, compasiva, comprensiva y darle su tiempo a que la persona vaya comprendiendo, ¿no? Porque si yo quiero llegar y con mis formas y ponerlas, pues es lo mismo. La persona que viene a terapia precisamente viene porque está condicionada afuera, porque a lo mejor le imponen, porque a lo mejor, sí, y entonces el acompañamiento tiene mucho que ver, el que va a acompañar, no es nada más. Entonces sí, para llegar definitivamente creo que la apertura, a lo mejor, no eso, la energía que nos lleva y el poder ser auténticos ahí, ¿no? Pero vamos con nuestras defensas, César, vamos con nuestros modos de relación, entonces pues las ponemos enfrente. Insisto, ahí el arte es de la persona que está enfrente para poder detectar qué está sucediendo. Oye, Lali, ¿y tú cómo te depuras? Porque te escucho y digo, wow, cuántas historias, cuántos problemas, cuántas situaciones has de escuchar al día. Y obviamente tienes que estar bien preparado para que eso no se convierta en un problema ahora para ti, ¿no? ¿Dónde está esa línea que considero que es muy delgada entre vincularte con tu paciente y entre no que te represente un problema emocional para ti? Aunque eres terapeuta, no dejas de ser una persona, ¿no? Con sus emociones propias y con su propia sensibilidad. Y pues seguramente en muchos casos que te habrás enterado del propio paciente, pues ha de ser difícil no dejarte arrastrar de esas emociones o contagiarte de esas emociones fuertes. Me imagino que en algunos casos deben de ser fuertes, si no traumáticas. ¿Cómo le haces para que eso no te afecte, para que puedas vincularte, para que te ganes la confianza del paciente, para que realmente le puedas ayudar y le puedas dar un acompañamiento profesional, real, humano, sin que te arrastre todo ese torbellino de emociones y de situaciones, experiencias de quién sabe cuántas personas que atiendes diario? Sí, lo mismo me dice un hijo, mamá, tienes que ir a terapia, ¿no? Muchos años estuve en terapia, muchos años estuve en terapia y muchos años. Creo primero que un terapeuta necesita, creo que sería su graduación, un proceso personal, haberse transformado, porque es difícil acompañar a alguien a la transformación si tú no lograste una transformación, ¿no? No digo que no se pueda, pero creo que sería un punto a favor. Entonces, sí, para llegar a estar frente a otra persona, creo que tuviste que haber estado frente a muchos y haberte puesto en ese lugar para comprender. ¿Cómo me depuro? Primero, en la aceptación total, ¿no? Yo cuando viene una persona acá, no quiero que su vida sea diferente. Simplemente acepto lo que esta persona me trae, ¿no? Así viene. Trato o parte de lo que... O de plano tal vez dices, yo no me depuro y me dejo llevar y de esa No, manera... no, porque no, yo salgo de una terapia, César, y salgo muy contenta. A ver, muy contenta cuando veo que la persona pudo ver algo, ¿sí? Cuando veo que tomó conciencia de algo que a ella o a él le sirve, ¿no? Esa hora que estoy es porque yo necesito que ella vea, no lo que yo quiero que vea, ¿ok? Es lo que su alma necesita ver o su experiencia y su situación. O sea, no es un logro personal, no es un logro profesional para ti, es más bien, No, para terminas nada. celebrando el logro de esta persona. Exacto, mi responsabilidad es que esta persona vaya con tarea o trabajo y entonces se dé cuenta y entonces regrese, mira, me di cuenta, pasó esto. Como también me depuro el movimiento físico, el ejercicio creo que ayuda mucho a descargar la tensión que pude haber generado, ¿no? Porque claro que me genera tensión escuchar temas tan difíciles, ahora con el COVID, que yo también estaba en el colectivo, que a mí también me daba miedo porque iniciaba este tema, ¿no? Y empiezan a venir personas con la pérdida ya física de su familiar y no solo de uno, de tres al mismo tiempo. Y entonces yo tenía que trabajar primero mi miedo, haberlo traspasado un poquito, ¿no? Y entonces poder sentarme frente a esta persona para ver cómo iba
yo a trabajar esto, ¿no? Entonces, sí, claro que soy ser humano, soy emocional, me considero una mujer emocional, entiendo muy bien lo que pueden estar sucediendo, con lo que les puede estar pasando, y yo personalmente trato de hacer el movimiento físico con el ejercicio, trato mucho de tener esta parte de descanso. Puede ser, no sé si es una meditación, pero sí es un rato de silencio donde me alejo en general de todos, me meto al cuarto y digo, necesito estos 10 minutos, creo que se llama siesta, pero es tan necesaria como para cargar baterías, como que ahí me cargo. Cuando puedo llegar a un lugar, descargar todo, son herramientas que he ido adquiriendo para poder estar y manejar prioridades también, ¿no? Manejo mis prioridades o trato de manejar mis prioridades. Y no, yo trabajé, César, 7 años en la Procuraduría, la Fiscalía de la Mujer, y yo inicié mi proceso como terapeuta con ellas. Yo inicio recibiendo violencia. Y entonces... Temas, sí, me imagino, extremadamente fuertes, ¿no? No, era un lugar difícil, yo muy inocente, me puse desde lo que yo quería hacer, ¿no? Quería transmitir y fui conociendo el tema de la violencia. Estar de repente sentada con 20 personas golpeadas, lastimadas, heridas emocionalmente, y era un taller que daba yo ahí de 8 sesiones, y terminar como terminamos, hicimos grupos muy bonitos en donde ellas fueron encontrando herramientas, porque la retroalimentación que después nos daban, César, que tengo ahí todas, vi que yo hacía esto, ¿no? Es como la terapia gestal, que bueno, ahí vamos entrando poco a poco, lleva mucho al individuo a responsabilizarse, ¿sí? Es bueno, ok, llegaste a este punto, a una dinámica de pareja terrible, bueno, pero ¿qué estás haciendo tú? No, que yo no, porque soy una buena persona, no, vamos, a lo mejor ser bueno es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces hay que averiguar qué es lo que yo le aporto a esta dinámica, ¿sí? Entonces se responsabilizaban todas muy bien. No quiere decir que la otra persona no tenga su responsabilidad, la tiene, pero si yo solo estoy viendo al de enfrente, pues difícilmente voy a hacer un cambio, ¿no? Entonces ahí inicio y fue para mí una experiencia que le agradezco infinitamente, ¿no? Porque no me imaginé toda la riqueza que me podía dar y el intercambio que podíamos hacer en el trabajo, ¿no? Así que me decían mucho eso, ¿cómo vas a la Procuraduría y no te traes esto para tu casa, ¿no? ¿Cómo toleras eso? Al contrario, yo iba a la energía de la Procuraduría, ¿no? Ya sabes, dolor, enojo, rabia, venganza, todo lo que puede existir en un lugar donde se llega a denunciar, ¿no? Se pide ayuda para algo. Y no, trataba de generar el ambiente entre el incienso, entre la música, entre la disponibilidad, entre todo, que fuera algo diferente para que ellas pudieran ver algo diferente, no quedarnos tanto en el dolor, pasarlo, ¿no? Porque son etapas muy dolorosas, pero Claro. pasarlo de una manera más... Claro, no sé. Lali. Oye, vámonos de lleno entonces al tema de la terapia gestal. Yo, como te comentaba antes de grabar, me eché un clavado al internet para conocer un poco al respecto de lo que íbamos a hablar hoy. Y me encuentro, lo primero que te decía es que en lo personal, la única vez que había escuchado yo al respecto, pues era en el tema educativo, la educación básica, ¿no? Algunas primarias que anuncian que su educación o su sistema educativo se basa en la terapia gestal, y es lo único que había yo escuchado. Y ahora que voy a platicar contigo del tema y que me echo este clavado al internet, me voy enterando de que no, es algo mucho más amplio, mucho más profundo, y me llamó la atención, lo voy a leer textual, dice terapia psicológica humanista que busca desarrollar el potencial humano y el crecimiento personal. Eso es la terapia gestal, obviamente a grandes rasgos. Por favor, explícanos, ¿a qué se refiere con el potencial humano? Bueno, es una terapia humanista, como bien lo dijiste, ¿no? Estamos centrados en la persona, ¿sí? Y ve a la persona como un todo, ¿no? Todo afecta, pertenece a algo más, no la vemos como sola,
y vemos que tiene esto, piensa, siente y actúa. Es una terapia que nos ayuda a reconocer cómo nos hemos relacionado con el mundo, cómo nosotros nacemos, César, y nacemos en un contexto. Nuestro contexto nos va dando forma, ¿no? Y nacemos con todo el potencial, con toda la posibilidad de hacer muchas cosas en la vida. Pero empieza nuestro inicio en la vida y bueno, resulta que entro en incubadora, resulta que mi madre muere o soy el último de 12 hijos, y entonces los contextos empiezan a entrar a mi formación y empiezo a adaptarme, a aprender y a generar un carácter en este espacio, ¿no? Y me voy así por la vida porque la religión dice esto, la escuela me decía esto, mis padres me decían esto y me formé de alguna u otra manera. No quiere decir que sea bueno, que sea malo, hay contextos muy difíciles que no permiten mucho el desarrollo, hay contextos que pueden ser un poquito más sanos, que nos permiten más la expresión, no sé, la posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, la terapia gestal, si bien no se va a ver el pasado, no es como que vayamos mucho, pero sí es importante, porque muchas veces el ser humano que se nos presenta va a estar, si bien viviendo hoy, pero a través de muchos condicionamientos o a través de muchas situaciones que introyectó y que posiblemente no sean de él o no sean de ella, ¿no? Sino que es algo aprendido. Entonces, la terapia gestal invita mucho al ser humano primero a vivir en el ahora. La frase de la terapia gestal es aquí y ahora, ¿sí? Que fue muy usada en los años, creo que 60, 70. Regresa acá, ¿no? Esto ya no está, lo que viene no sabemos si va a ser, entonces regresa acá. Entonces, la terapia gestal aprovechamos como terapeutas el momento, o sea, viene el paciente y para nosotros es importante todo, su cuerpo, lo que dice, cómo se mueve, lo que piensa, qué siente, todo él a mí me va a dar un panorama, entonces vemos un todo, ¿sí? A veces uno dice algo con la boca, pero con la... No, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, estar atentos a ver dónde está la distorsión. Entonces, la terapia gestal invita mucho a que se empiecen a conocer, a que, bueno, yo voy mucho porque soy terapeuta transgeneracional, eso quiere decir que trabajo un poquito el pasado para como quitar piedras del camino, le digo yo, y entonces poder estar más en el aquí y en el ahora. A veces en otro nivel, a otro nivel más profundo, amamos mucho a nuestro sistema familiar, y no estamos en el presente, estamos un poquito resolviendo situaciones que no son nuestras, ¿no? Pero esa sería otra plática, César. Entonces, la gestal ayuda al ser humano primero a tener una relación nueva, ¿no? Yo necesito estar con alguien y empezar a tener una relación muy auténtica. Primero una relación nueva conmigo mismo, ¿no? Sí, y con esta presencia del terapeuta le va a ayudar también a tener una relación más auténtica, ¿sí? Pues esta relación que tenemos, te hago así porque estoy en el consultorio, pero que tenemos en el consultorio se tendría que replicar afuera, ¿sí? Aquí vienen y son muy auténticos. Aquí vienen las personas y te dicen, fíjate que no me enojó esto de mi esposo y pa. Entonces la pregunta es, ¿y se lo dijiste? Ay, no, ¿cómo crees? Va a decir que estoy loca, ¿sí? Entonces, no tenemos esa capacidad de expresión. No, los niños, yo trabajo mucho con niños, César. El mismo niño llega, ya no aguanto, no sé, a mi madrastra, ¿no? No la quiero. Bueno, ¿y ya le comentaste a tu papá? No. ¿Cómo crees? No, me mata, ¿no? No tenemos la apertura a la expresión, ¿no? Aunque la quisiéramos tener, mi papá no me la va a tolerar, o mi mamá no me la va a tolerar, ¿no? Es un cambio de creencias bien importante. Entonces, al venir a la terapia, como terapeuta gestal, lo que hacemos es generar una nueva relación, ¿no? Una relación más compasiva, con más escucha,
con más comprensión. Tal vez también con una mejor comunicación. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, la intención es que afuera, poco a poco, den el pasito de, ¿no? Pero me encuentro con que afuera no están en la misma sintonía, no están en la misma resonancia. Entonces, este diálogo con el paciente ayuda mucho a él a verse, a encontrar y a descubrir que a lo mejor muchas cosas pues eran de mi condicionamiento, ¿no? Así lo hizo mi mamá, así me enseñaron en el colegio y me sirvieron en su momento, pero llega un momento de la vida que ya esto no me sirve. Ya mi carácter ya no me sirve. Me está haciendo tener relaciones que son negativas, no estoy pudiendo estar pleno, ¿no? Entonces trabajamos un poco este carácter de ver cómo se está relacionando con el mundo y está impidiendo ser él. Lo más importante de la terapia gestal es invitarlo a ser él, a experimentarse en esa decisión que quiere tomar, pero mi mamá dice que no y mi amiga ya me dijo que mejor no lo haga. Es a que pueda cada día ser él. Así se equivoque, porque ahí viene la responsabilidad. Que yo decidí, no sé, estudiar esta carrera. ¿Qué va? Eso decidiste. Me responsabilizo, pero también puedo decidir que no. También puedo decir, ¿sabes qué? Ya no me gusta. Tengo ese derecho, ¿no? Eso decía Humberto Maturana, por ahí un biólogo que tuvo premios Nobel, acaba de fallecer. Y él decía, tenemos derechos de ser humano, es irme del lugar donde ya no quiero estar, ¿sí? Cambiar de opinión. Son derechos que tenemos. Entonces, pues es como una nueva creencia, pero que tiene que ver no conmigo, ¿ok? Es lo que quiero que quede claro. Tiene que ver con él o con ella. La creencia que ellos quieran, pero les impiden muchos miedos, ¿sí? Entonces, el tema es, la terapia que está siempre te va a invitar a estar en el aquí y el ahora, a responsabilizarte, a estar en contacto con tu pensamiento, con tu sentimiento y con tu cuerpo, ¿sí? Claudio Naranjo, que es, bueno, el gestaltista mayor al que yo admiro y muchos humanistas admiramos, él decía que teníamos 3 cerebros, César. El de la razón, el del corazón y el instinto, el niño, ¿sí? Entonces, poder integrar estas 3 cerebros es importantísimo, eso es a lo que nos invitan. Y la mayoría de las personas, pues de acuerdo a nuestro condicionamiento, hay unos que tienen más el cerebro de la razón, otros que viven más en la emoción y otros que viven más en los instintos. Ese es el trabajo con el carácter. Entonces, es esto, es también te invita a la gestal a entender que tu cuerpo eres tú, que no está tu cuerpo allá. Aquí vienen, por ejemplo, y me dicen, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estuve internado hace 2 días, ¿no? Claro, pero estamos desconectados. O sea, mi cuerpo se internó, yo estoy bien, ¿no? Y no, mi cuerpo es un instrumento sabio, divino, que me ayuda a resolver biológicamente lo que yo no pude resolver. Entonces, mi cuerpo me ayuda, tengo que cuidarlo. Entonces, la gestal nos ayuda mucho a intégrate, a tú eres tu cuerpo, a tener también esta posibilidad de ser niños, ¿no? De volver a creer en el instinto, de volver a confiar en que lo que yo pueda hacer no es malo, no es negativo, no me voy a dañar. Es como aquel concepto del que se hablaba mucho en los 80s, no sé si te acuerdas, que se hablaba mucho de cuerpo, mente y alma, ¿no? Claro, ándale, eso, justo eso, poder tener esta integración y eso hace, creo que da una mayor plenitud, ¿no? Y hablando un poquito del desarrollo de los potenciales, pues claro, vas a elegir mejor. Al estar en contacto contigo, pues vas a saber que esto no, tú me platicabas en un principio cuando nos conocimos, pues yo me dedicaba a la publicidad, vendía plumas, gorras, tenía otro tipo de cosas. Y yo me acuerdo, César, que iba en el carro al negocio, un negocio bonito, o sea, lo disfruté, pero yo decía, yo quiero vender plumas siempre, o sea, era como, me cuestioné, ¿no? Y dije, no es que esté mal vender plumas, ¿ok? Si yo lo quiero y viene de lo más profundo de mí, está bien.
pero yo no sabía si yo lo quería seguir haciendo. Y eso fue lo que me hace a mí buscar otro camino. Entonces, ahí entra el desarrollo del potencial, porque si yo no me permito esto, pues a lo mejor con el miedo sigo en el mismo lugar, creyendo que ahí es, ¿no? Entonces sí ayuda mucho al estar en contacto con todo tu cuerpo y con toda tu emoción y con todo tu pensamiento, pues te ayuda a tomar unas decisiones más acertadas, ¿no? Con mayor claridad. Esto tiene que ver, Lalis, tú utilizaste ya varias veces la palabra potencial, potenciales. A mí hay una palabra que no me gusta, digo, la entiendo y es correcta, pero no me gusta utilizarla cuando hablas de capacidades, ¿no? Porque de alguna manera, a mí mentalmente siento que me limita la palabra capacidad. Yo tengo capacidad de hacer algo. Lo comparo como un garrafón de agua que tiene capacidad de 20 litros, o sea, no le va a entrar más. Esa es la capacidad del garrafón de agua, ¿no? Y cuando hablas de potenciales, no te limita. No hay un límite de 20 litros. Es lo que tú quieras para tu vida, lo puedes obtener y ve por él, ¿no? Esto es parte de lo que se trabaja en la terapia gestal, el tema de que tú entiendas que no, tu capacidad, tu potencial, etcétera, no lo marca tus experiencias de vida ni lo delimita tu aprendizaje en la familia o con la pareja o con los amigos, sino es trabajar en el potencial que tú realmente quieres. O sea, se me ocurrió preguntarte esto cuando me hablabas de las plumas, ¿no? Que tú tenías una excelente capacidad para vender plumas. Esa es una realidad, así te conocí. Y no vendías plumas, ¿no? Vendías todo un concepto que generaría ventas. Exactamente, recuerdo cuando ya me vendió plumas y yo ni plumas necesitaba, pero me las vendió, ¿no? Porque tú realmente esa capacidad la tenías, ¿no? Pero tal vez no era tu potencial y eso de alguna manera te empezó a generar conflicto. Tú sentías que tu potencial te daba para más, para algo distinto, ¿no? Sí, y entonces a lo mejor decías, pues tengo la capacidad de vender artículos promocionales y lo estoy haciendo y lo hago muy bien, pero llega el momento en que te cuestionabas a ti misma cuando venías al volante que nos platicas y bueno, y esto es lo que voy a seguir haciendo. Y no porque esté mal, porque yo no me acuerdo que te estuviera yendo mal, te iba muy bien, pero era lo que yo quería, entonces tal vez hay que buscar cuál es el potencial que yo tengo y que quiero desarrollar para poder lograr no sé, ese desarrollo, ese crecimiento del que tú hablas. Claro, claro. Creo que el potencial es más algo interior, ¿no? Algo que viene de adentro, que no es creado ni inventado, sino es algo que surge solo, que se da solo. De repente vemos, o puede ser, de repente vemos gente con mucho talento para algo, ¿no? Y sale solo, o sea, no se esfuerza y no quiere decir que el otro no lo pueda hacer, pero él le sale solo, ¿no? Entonces, poder encontrar esta parte creo que como ser humano da mucha paz. No me estoy esforzando, me da una tranquilidad por ahí diferente, ¿no? Especial. Ahora, también yo te hablaba, bueno, un poquito de esta parte que yo hacía. Creo que más era una creación en ese momento mi esposo, ¿no? Él había creado ese negocio. Yo había sido una buena compañía en cuanto al crecimiento del negocio, pero no era una idea mía, ¿no? Y muchas veces cuando uno no crea algo, pues va ahí y lo hace, ¿no? Pero también creo que la creatividad, que es algo que a mí me gusta mucho fomentar en los niños, creo que se ha perdido también. Ponte a crear, porque cuando llegamos a la edad adulta, si no creamos, aparte la creación es como el alimento del alma, ¿no? Es una satisfacción personal. Y en ese momento no había sido mi creación, pero había puesto toda mi energía y mis capacidades, como tú lo dices, ¿no? Entonces después descubrí que, bueno, podría ser la mía sin ver para nada. Yo creo que era un buen negocio. Fue algo para mí muy satisfactorio y te vuelvo a decir, no es algo que yo haya planeado, no es algo que yo haya dicho, voy a ser buena para esto, ni sé si soy buena o no, me gusta, me apasiona, todos los días quiero leerlo, ¿no? Quiero enterarme, quiero comprenderme, comprendo al otro y trato de indagar, o sea,
Entonces ahí es donde digo, no, esto sí es lo mío, ¿sí? Por eso invito mucho a esto, verifícate, esto lo tiene que saber tu cuerpo, tu alma. Uno sabe cuando algo no está fluyendo, ¿no? Y cuando algo es más impuesto. Entonces eso es a lo que invita la terapia gestal, ¿no? A conócete, a darte un poquito el tiempo necesario para profundizar en ti. Si aprendes a usar un celular, aprendes a usar un carro, bueno, si mínimo sé qué te detona, ¿no? ¿Por qué reaccionas? ¿Para qué reaccionas? ¿Cuáles son tus miedos, no? ¿Cuáles son tus capacidades para lo que no? Y algo que es bien importante, César, aquí no se trata de ser más. Cuando uno entra a proceso personal, de repente escucho ahí información de tú eres lo máximo, te lo mereces. Aquí no se trata de ser lo máximo. Aquí se trata de ser quien eres. Y nadie es más ni nadie es menos, ¿no? Entonces, tengo esto y esto no lo tengo. O tal vez se trata también de ser, no de ser quien eres, porque yo creo que todos somos quienes somos, no podemos ser otra persona. Es como el Big Brother, ¿no? Que después de tanto tiempo se te olvida. Yo creo que, y digo, no estoy tratando de contradecir, ni mucho menos, sino que yo lo entiendo de esta manera. Yo creo que todos somos quienes somos. El problema es cuando no somos felices o conscientes de lo que somos, ¿no? Hay personas que tal vez le da pena ser quien es por una bola de creencias y por un montón de aprendizajes, etcétera. Por lo que tú me digas, hay personas a las que no les gusta ser quienes son, pero esa eres la persona que eres, ¿no? Entonces yo creo que todos somos quienes somos y a lo mejor el truco está en aprender a ser feliz o aprender a ser consciente, ¿no? Leía también en el clavado que te digo que me eché en internet respecto a la terapia gestal y leía que aprendes a ser consciente. La idea es, no sé si como meta o como herramienta, aprender a estar consciente. ¿A qué se refiere cuando habla la terapia gestal de ser consciente, de estar consciente? Fíjate que creo que la gestal te invita mucho a estar en la realidad. Es un acercamiento a tu realidad, ¿no? Porque de repente hay personas que viven en el futuro, pero es que mira que, pero tu realidad es esta, hoy aquí, ¿no? Entonces creo que ver la realidad, aunque esté fea, bonita, lo que sea, es mi realidad y eso me abre, primero me da fuerza. No sé por qué le tenemos tanto miedo a la realidad, pero cuando yo veo mi realidad, esta es, y sobre esta parto. Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Entonces, me da una toma de conciencia importante. Ahora, el 90%, o no sé si estoy bien en el porcentaje, te lo digo por decir algo, somos movidos por un inconsciente. Entonces, la terapia lo que trata es de ampliar el consciente, la conciencia. Ese inconsciente que es las creencias, esto transgeneracional que no conocemos, pero que está en mi sistema, muchas cuestiones. Y cuando empezamos a tomar conciencia de que pasa mucho, César, ¿no? Ves a alguien y dices, qué bárbaro, este hombre es un inconsciente, ¿cómo se atreve a hacer eso? ¿No? Si yo entro... Me lo han dicho muchas veces, sí lo entiendo. ¿tú eres de los inconscientes? Bueno, a terapia. No. Bueno, si yo entro al sistema tuyo, en este caso que te han dicho, pues voy a ver que no, que está movido por un inconsciente, por algo que está sucediendo en el sistema, ¿no? Y está siendo movido por estos hilitos que no vemos. Y entonces lo lleva a un inconsciente. O hay personas que de repente dicen, ay, no sé cómo hice eso, ¿de verdad que estaba yo tan inconsciente? Claro, era una repetición, hizo lo mismo que el padre. Sí, otra forma de inconsciencia, alguien me dijo una vez, no sabía yo que tenía la posibilidad o la capacidad o el potencial de hacer lo que acabo de hacer. Y es que tal vez no estabas consciente, ¿no? Claro, no se había atrevido a la experiencia. Es correcto. Eso es lo que también hace la GESA. Por ejemplo, en el club, en el de tenis, ¿no? Yo tengo niñas, jovencitas, siendo mis pacientes, las invito al movimiento corporal el tenis, lo que da el tenis, ¿no? Porque yo sé lo que a mí me dio el tenis. En este caso es ese deporte y creo que todos los deportes, ¿no? A mí me apasionó ese, pero yo veo el crecimiento de ellas que entraron hace 3 meses y después de pláticas, talleres, convivios,
en cancha empiezan a expresarse más. Ellas podrían llegar y decir, es que yo soy así, llegan todas cohibidas, guardaditas, ¿no? Y entonces en el deporte empiezan a sacar esta energía que está guardada, empiezan a ver que no pasa nada, me puedo seguir expresando, encima puedo ganar, empieza a darle una fuerza importante corporal, movimiento corporal, que también se va a proyectar en su vida diaria, ¿sí? Entonces, tampoco es como que rápido el movimiento, pero sí uno va dándose cuenta que esta niña no era lo que había dicho que era. Tiene esto, lo que tiene es mucho miedo a que la vean. Ah, es que está ahí la madre y la madre la critica mucho. Ah, y eso la paraliza, ¿no? Entonces, el poder ver que si bien, sí, como tú dices, somos lo que somos, pero no, también nos mueve la mirada externa en algunas situaciones, nos mueve la ira en otras, nos mueven muchas pasiones, le llamamos en terapia, que nos van a descentrar, que nos van a sacar de un lado sano que podemos tener, ¿sí? Tú con tu actual pareja, Javier Zupán, a quien le mando un saludo, por favor, mándale mis saludos, que platicamos con él hace poco, forman parte de este proyecto padrísimo de un club de tenis, ¿no? Que precisamente se llama, ¿cómo se llama el club? Gestal Club. Gestal Club, ¿no? Y Javier, pues es un reconocido tenista, un amante del tenis, el amante de enseñar tenis, y entre tú y él lanzan este proyecto de la clínica de tenis, este club, perdón, no clínica. ¿De qué manera sirve? ¿De qué manera me ayuda a ser una persona consciente? ¿De qué manera me ayuda al crecimiento personal la terapia gestal en el deporte? Porque no nada más es para el tenis, me imagino que es para cualquier tipo de actividad física, etcétera, pero específicamente al deportista, ¿de qué manera le suma la terapia gestal al deportista? Que hay dos tipos de deportistas, ¿no? El deportista de alto rendimiento que desde el principio siempre quiso dedicarse a eso y quiere medallas y quiere triunfos, etcétera. Y está el deportista que practica el deporte nada más porque le gusta ese deporte y le hace sentir bien practicarlo y ya, pero siempre en cualquiera desde los dos conceptos o desde los dos contextos, el deporte lleva esa etiqueta de competitividad, ¿no? Siempre hay, hasta en una reta de tenis, a ver quién gana, ¿no? Somos competitivos. Sí. Y cuando estamos practicando un deporte, pues qué aburrido jugar con alguien que le vale gorro si gana o pierde, ¿no? Porque nunca, no va a ser entretenido, ¿no? Entonces siempre estamos tratando de ganar. ¿De qué manera le suma la terapia gestal al deportista, ya sea de alto rendimiento o al que practica deporte nada más por salud o por gusto personal? Pero yo considero que la filosofía que es la gestal, hablabas un poquito de Javier. Javi, yo creo que es un gestaltista nato, estudió la maestría, pero él ya lo traía, ¿no? Yo me formé y vi que me hacía resonancia con mi ser, pero él veo que tiene esta, no sé si es por la cultura, a lo mejor en Argentina está más desarrollado el ser, ¿no? Y entonces traía mucho de lo gestáltico, que es el aquí y el ahora, el contacto, el ser auténtico, ¿no? Todo esto a lo que nos invita. En el deporte, yo lo que vi o que experimenté como deportista del tenis, pues es que a mí me parecía que la cancha es la vida. Así se los planteo a los jugadores. La cancha para mí es la vida. Entonces, en esta vida vamos a perder o vamos a ganar, ¿sí? En esta vida vamos a arriesgar. A veces hay que arriesgar un punto y a veces hay que arriesgar en la vida. En esta vida vamos a conservar también. A veces no es necesario llegar como tiros ganadores y aquí soy espectacular, ¿no? Sino vamos a conservar para poder jugar un poquito más, ¿sí? Entra mucho la cuestión mental porque empiezo a tener un diálogo. El tenis es muy, muy individual. A pesar de que estoy jugando con el otro, es más que competitivo, es competente. Necesito ser mejor yo, porque a veces no es que me gane el otro. Normalmente pierdo yo,
¿no? Y entonces en este diálogo interno que se tiene, porque estás solo, porque no es grupo, porque es tu mente la que te empieza a decir, no puedes, sí puedes, ya la regaste, ya te vio tu papá, poder tener conciencia de este diálogo y lo importante. Yo siempre he dicho que esta fijación mental va a generar mi emoción. Entonces, si yo dije que no puedo, en el caminar se va a notar. Ahí voy, ¿no? O sea, ya ni siquiera le pregunto qué pensó, porque seguro pensó que no podía, ya va totalmente caído, ¿no? Entonces, este diálogo es importante. Yo creo que en el tenis y en este silencio que da ya un partido, vamos, ¿no? Cuando estamos jugando así de juego, pues se divierte, uno grita, pero en los partidos que son tan silenciosos y estás tú contigo, ¿no? Y es como que tú te vas a atrever a hacerlo. Nadie te está diciendo. Es más, no puede un árbitro decir absolutamente nada al tenista, ¿no? Ese diálogo es el que a mí me parece que empieza a ser muy importante ya para la vida también, ¿no? Aparte, el tenis te invita mucho, o bueno, lo que la Gestalt le podía ayudar al tenis, es el en aquí y en el ahora. De repente estoy con los niños platicando en la cancha ¿y qué pasa? No, es que me enojé ayer con mi mamá. Y por eso le estoy pegando así, ¿no? Está en el ayer, no está en la cancha. A ver, aterrice, estamos acá, vamos, ve a la pelota, ¿no? ¿Qué te ayuda a centrar? El tenis tienes que ver a dónde le vas a pegar, qué vas a tocar, ¿no? Y en la vida hay que ver también, hay que centrarse, Entonces creo que la filosofía gestal les ayuda en eso. También me responsabilizo, ¿no? Porque empiezo el tenis, el niño me vio feo, ¿no? Me responsabilizo de que yo tengo miedo, de que yo esto, de que yo aquello. Entonces empiezan los niños o los adultos a generar este contacto con esta plática, con lo que siento y con lo que termino haciendo, ¿no? Entonces, cuando genero otro tipo de diálogo, pues puedo estar. Ahora, lo que ayuda a la terapia gestal es saber a la persona o al tenista como un todo. A lo mejor el niño sí quiere, pero tiene problemas durísimos en casa, ¿no? Mamá y papá están en el divorcio, y el niño, por más que se quiera concentrar, no puede, necesita platicar o expresar un poquito esto que está sintiendo para poder estar en cancha de una manera más libre, ¿no? Más en eso. ¿Qué más? Creo que A mí lo que más me gustó y lo que más rescato de todo esto que nos dices es muy útil, pero lo que más rescato es esto que nos platicas de que te ayuda a mejorar esa plática contigo mismo, ¿no? Esa charla que tenemos todos los días. Bueno, no sé si a todos les pase, pero yo desde que me levanto hasta que logro dormirme siempre tengo esa plática del futuro, del pasado, del presente. Sí, ya quiero un poco de paz, pero pues a quién le reclamas si eres tú mismo, ¿no? Entonces, claro. la Gestalt es lo que me encantó, te ayuda a no sé, administrar o gestionar esa charla contigo mismo, ¿no? Que a veces, si lo sabes hacer bien, te impulsa, y si no lo haces bien, pues se convierte en tu propio enemigo, ¿no? Muchas veces hemos oído, ese super enemigo es el mismo, ¿no? Por la forma en la que se traiciona a sí mismo con su plática o con lo que dice o lo que hace, pero tiene mucho que ver con esa charla que tenemos todos, ¿no? Una charla personal con uno mismo. Claro. Veo a los grandes y digo, ¿qué piensan? Qué bárbaro, para sostenerse. Un partido es durísimo, físicamente es durísimo. Y encima, ¿qué pienso? ¿No? Es más, muchas veces vas ganando y tienes miedo al ganar. Sí, es muy interesante, ¿no? Y bueno, definitivamente el que pueda ver al deportista como humano, como no una máquina de trabajo, de competir, y poderle dar la oportunidad a la Gestalt, es lo que trabaja Javi, al joven que quiera competir, va, adelante. Y el joven que quiera divertirse, adelante, ¿no? Y el que quiera, la señora que tiene unos deseos de sacar todo ahí en el golpe, vamos, adelante, ¿no? No hay una idea insisto, la Gestalt lo que permite al otro es que sea él. Y el deporte muchas veces, a mí me pasaba con mis hijos, por ejemplo, que si no era bueno, pues no, todos los papás en el fútbol saquen a ese, ¿no? Y mi hijo quería estar ahí, pero mi hijo era malísimo para el fútbol, ¿no?
¿Y cómo le hago? Pues él está conviviendo, aprendiendo, jugando. A mí, yo soy tenista vieja, yo empecé a los 30 años y vieja, pero se me dificulta mucho, o sea, soy disciplinada, que es muy diferente, me gusta, pero no tengo el talento que pueden tener muchas personas. Me ha costado, pues, ¿no? Hoy le pego y digo, wow, lo que yo hoy hago es para mí lo máximo, pero no fue algo que se me diera, pero sin embargo me sostuve ahí, ¿no? Aunque me dijeran, no sabes, no sirves, no esta, vamos, a mí me gusta, yo sentía que me hacía algo, ¿no? Así que es eso, creo que la Gestalt ve al ser humano y lo conecta, ¿no? Lalis, yo podría estar horas y horas platicando de esto porque es un tema que a mí me interesa mucho, bueno, me llama mucho la atención, me gusta la lectura al respecto y demás, pero pues desafortunadamente esto tiene un tiempo límite y tenemos que terminar. Ojalá y en otra ocasión pudiéramos platicar. Fíjate que hay un tema que me llama mucho la atención y si tú estuvieras de acuerdo, te voy a comprometer aquí a través de esta grabación, a ver si un día pudiéramos platicar respecto al miedo. Oh, temota, maravilloso, y más en esta época que estamos inmersos en el miedo con este tema del virus, ¿no? Exactamente, claro. ¿No? El miedo, porque yo he leído, he escuchado gente que habla de que no, el miedo no existe. Y yo me crea mucho conflicto pensar, porque sí creo que el miedo existe y sí creo que es parte de nuestra naturaleza. Y claro, lejos de estar luchando con quererlo desaparecer o ignorarlo, más bien creo yo, el secreto está en reconocerlo y utilizarlo como trampolín. Pero me gustaría mucho escuchar la opinión de un experto como tú y a ver si un día de estos organizamos otra plática como esta y si aceptas, espero que sí. Hoy sí, sería un muy buen tema. ¿Te late? Sí, muy buen tema para lo que estamos hoy viviendo, ¿no? Genial, sí, claro. Genial, Lalis. Sí. Por lo pronto te agradezco mucho, Lalis. Al contrario, un gusto. Y yo también me puedo ir aquí todo el día. Sí, podemos estar horas, pero esto desafortunadamente llega un momento en que tiene que terminar. Pues muchas gracias, Lalis, gracias, que estés César. Muy bien y nos vemos en la próxima. Estamos en comunicación, César. Muchas gracias. Caminando, tenemos todas las cosas. El tipo de cáncer que tuve. El amor es la llave que abre todo. ¿Por qué no está Lisa ahí? Lisa tiene que estar ahí. En el mundo de las empresas existimos para comprar algo por internet.